Como todos sabemos, la saga de Super Mario Bros. Es y sigue siendo una de las franquicias de videojuegos más famosas de la historia. Y ya saben lo que eso conlleva, que surjan versiones piratas del fontanero de toda clase en todo tipo de máquinas, con el objetivo de aprovecharse de su popularidad. Algunas de estas compañías sin licencia se iban por el camino fácil, buscaban cualquier juego de plataformas de la época y le sustituían la cara al personaje por la de Mario, y listo, tenemos juego nuevo. Mientras otras iban más allá y trataban de hacer algo más elaborado, creando sus propias versiones de Mario, aunque sin mucho éxito. Una de esas consolas que recibieron esta clase de contenido fue la Game Boy Advance, con conversiones que eran una mezcolanza de parte de otros juegos. Y si tenemos que nombrar una empresa que era muy común ver en el mercado de títulos piratas para máquinas portátiles, era Syntax. Esta misma se encargó de crear el título que veremos hoy, Super Mario DX. Los resultados los veremos a continuación. Sin más preámbulo, comenzamos. Super Mario DX es un juego sin licencia o pirata creado por la compañía Syntax, famosa por sus nefastas adaptaciones de licencias famosas a consolas portátiles. Y no crean que esta es la excepción. En verdad es una versión modificada del título Digimon Adventure de la misma empresa, en donde se han sustituido escenarios y personajes por los utilizados en la entrega de Super Mario Advance 2, Super Mario World, también de Game Boy Advance. Si miramos capturas de este juego, podríamos pensar que no se ve nada mal, pero en movimiento es otra historia, y es que nada más empezar para darnos cuenta lo espantoso que se mueve todo. No te digo que el scroll es brusco simplemente porque no existe, todo va a tirones. Las rutinas de colisión apestan. Hay plataformas que simplemente están pintadas, u otras en donde no sabes dónde empiezan y terminan. Incluso puedes traspasar algunas paredes. Los enemigos están puestos sin ninguna lógica, y hacen lo que le dan las ganas. A la mayoría los podemos eliminar cayéndoles encima o disparándole bolitas. Solo el primer y último escenario son tomados del Super Mario Advance, los demás son del Digimon Adventure. Algunos no lucen tan mal, pero se echa a perder por lo mal que se mueve todo. La música es un desastre, la melodía que suena en la pantalla de introducción no está tan mal. El inconveniente es que las que escuchamos al jugar se repiten hasta la saciedad. Aunado a eso, estas fallan a cada rato, dejan de sonar y vuelven a empezar. Incluso cada vez que le caes a un enemigo encima. El control de Mario deja mucho que desear, un botón de salto, pero que tiene truco. Si quieres que brinque más alto, tienes que dejar pulsado arriba en la cruz. Con el otro botón disparas bolas de fuego de una vez. Aquí no hay hongos ni flor de fuego, ya Mario sale grande. Algo peculiar de este ataque es que si lo repites mucho en el aire, puedes ir volando e incluso llegar a otras plataformas. Entre los objetos disponibles tenemos las monedas que al obtener 100 te dan una vida. Las frutas que te llenan la energía, que está representada por unos puntos verdes en la parte superior de la pantalla. Y las monedas con cara de Yoshi, que nos otorga una vida extra. El juego no es muy largo, menos mal. Solo 4 escenarios con un jefe final en el segundo y en el cuarto mundo. Sus ataques son erráticos y se pierden por el escenario, teniendo que buscarlos para ganarles, incluyendo con una pantalla donde sale Mario, Luigi y la princesa y un mensaje de The End. Por fin, se acabó el sufrimiento. En fin, un juego que no lo quieres ni regalado. En conclusión, la compañía Syntax nos vuelve a brindar otra de sus maravillosas adaptaciones, con un apartado gráfico, sonoro y jugable soberbio. No entiendo cómo no lo había jugado antes, lo que me estaba perdiendo. Por si acaso, estoy siendo sarcástico. Y eso es todo, amigos. ¿Qué te ha parecido este Super Mario DX? ¿Una joya incomprendida? ¿Syntax ha hecho algún juego bueno? Déjamelo saber en los comentarios.
Recuerda que puedes contribuir al mejoramiento del canal mediante brindarme un coffee o a través de PayPal. Los enlaces están en la descripción. Si te gustó este video, aquí te dejo dos opciones que pueden ser de tu agrado. Allí te espero.